Belalbar Noticias presenta Herederos. Soy Juan Manuel Velasco Álvarez y los invito a que me acompañen a ver la segunda parte de esta interesante entrevista con la tataranieta de don Mariano Hidalgo y Costilla, el hermano menor del prócer de la patria, don Miguel Hidalgo y Costilla, la escritora Carolina Eugenia Rabaté Castilla. Continuamos. Nos encontramos aquí en la casa de la señora Carolina Eugenia Rabaté Castilla, nada más ni nada menos que la tataranieta de Mariano Hidalgo y Costilla, hermano de don Miguel Hidalgo y Costilla, el padre de la patria. Así es. Caro, ¿cómo estás? Buenas Bien, tardes. muy bien. Juan Manuel, ¿cómo estás tú? Empezando un programa, una serie para recordar no nada más a los héroes de la patria, a los héroes de la revolución, a los grandes hombres de México, sino también a sus descendientes. Y por eso el día de hoy queremos platicar con Carolina Rabaté de su familia, de su historia y de sus libros que ha escrito, donde plasma precisamente esa herencia, ese conocimiento de el hermano del prócer de la independencia. Caro, ¿cómo vive una descendiente, una tataranieta del hermano del padre de la patria? Bueno, en mi casa de niña, mi abuelita, quien era bisnieta de doña Paula Hidalgo y Costilla, hija de don Mariano, siempre se hablaba, se comentaba las cosas que fueron íntimas de la familia, cosas que posiblemente nunca se dijeron o nunca se comentaron, porque para el resto de la gente quizás no tenía mayor importancia, ¿no? Por ejemplo, una cosa siempre se ha discutido, que por qué don Miguel tomó el estandarte de la Virgen de Guadalupe. Siempre se ha dicho que por qué no tomó el de la Virgen de los Remedios o cualquier otra, ¿no? Él, las historias de Tonantzin Guadalupe, las oyó desde niño en la lengua y dicha por los propios indígenas. Entonces eso nunca se comenta. No se comenta que él tenía una enorme devoción, que él llevaba en su camiseta, la que llevaba puesta abajo, bordada, una imagen de la Virgen de Guadalupe pegada al corazón. Ahorita que haces ese comentario, ¿cuántos hermanos tenía Miguel Hidalgo? Mira, ¿Mariano era el mayor, era el pequeño? No, él era el más chico. Que en la familia de su madre, doña Ana María Gallaga, que por cierto, el nombre de Ana María viene en mi familia desde aquella época, ya que mi madre se llamó Ana María, mi hija se llama Ana María y mi nieta se llama Ana María, que viene por familia, que viene desde aquella descendencia, y Mariano es el más chico de ellos. Son 6 en total. Miguel Hidalgo siempre fue, o es señalado en la historia, como el zorro, ¿no? Claro, él era el zorro porque era muy astuto, era muy inteligente y sabía por dónde venían, ahora sí, por dónde venían las cosas, y muchas veces les ganaba la partida. Es más, vamos a poner las cosas en su tiempo. Decía mi madre, que era una gran historiadora, que la historia no se puede juzgar con los criterios actuales. Claro. La historia se tiene que ver de acuerdo a los criterios que imperaban en el momento de los actos. Porque de otro modo, pues, ¿qué estamos juzgando? No se puede. Sabemos que Miguel Hidalgo y Costilla pues se va por el lado de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Efectivamente. Ahora, tú sabes que, por ejemplo, tenemos el teatro indígena, que nuestros antepasados indígenas
tenían teatro y enseñaban a nuestro pueblo indígena con representaciones teatrales. Cuando llegan los misioneros a la Nueva España y empiezan Motolinía, todos ellos hombres de muchas luces, a ver cómo se movían, meten en el teatro la forma de enseñar la religión. ¿Qué tanto influye Miguel Hidalgo, obviamente en su hermano, pero en tu familia? ¿Cómo influye esa enseñanza? Totalmente. Mi familia desde siempre es liberal. Liberal, liberal. Lo fue mi abuelita, mi bisabuelita, mi tatarabuelita y don Mariano, porque sigue exactamente la misma escuela. Son liberales. Las ideas y la ideología y la libertad de pensamiento y el derecho a decir y a decir lo que piensas era un hecho que ni siquiera se ponía en duda. Así como tomas café, sí, el café está allí, era algo que estaba hecho. Como dijo claramente Voltaire, no estoy de acuerdo contigo, pero defenderé con mi vida el derecho que tienes a decirlo, ¿no? Claro, y de hecho es importante, tú mencionas una parte básica en la historia de México, ¿no? Miguel Hidalgo pertenecía efectivamente a las logias masónicas, pero del rito Yor y del rito nacional mexicano. Se hablaba de la logia de la calle La Rata, en el centro de la ciudad, que precisamente era el pleito con los conservadores, ¿no? O sea, tenían abierta la mente al cambio. Miguel Hidalgo, pues la independencia, sabemos todos que no la pensó en una república todavía, ¿no? No. Fue Morelos quien realmente da las bases para esa república, ¿no? Siendo también masón. Claro, masones los dos. Aquí donde nos encontramos ahorita, vemos la imagen de Tonantzin, ¿no? De la Virgen de Guadalupe, que por cierto hablaremos también de tu libro en siguientes programas, de tu libro que acabas de tener un reconocimiento por la Cámara de Diputados, tanto de tus dos libros, que es Dos guerras unidas por el amor, e Historia de 1910. Y obviamente Tonantzin, la mujer que forjó México, así lo pongo Mexico para que lleve el nombre náhuatl que tiene nuestra patria. Y esto quiere decir que si los Castilla, ¿sí? O Costilla, ya nos platicarás por qué ese cambio de Costilla a Castilla. Porque son dos familias distintas. Eran liberales, pero no antirreligiosos. ¿Cómo en una familia como la tuya pueden combinar esa dualidad de liberales y conservadores, conservar tus propias creencias, sin que esto te afecte a tus ideas liberales ya heredadas de Miguel Hidalgo? Bueno, mira, en mi familia, mi madre, mi abuelita, eran mucho más bien, eran profundamente religiosos, con una fe inconmovible, mas no practicantes. Me eduqué en colegios católicos, en colegios de monjas, y todo, yo estoy bautizada, y se llevaron todos los ritos. Jamás practicaron la religión, jamás. Y se criticaba, y decía mi madre, de cierta manera, que la religión, la teología, vamos a llamar, la esencia de la religión, estaba tan cimentada y tan real que estaba por encima de aquellos que la administraban. ¿Nos vamos entendiendo? Pero una religiosidad, pero una creencia absoluta en la Virgen, en Dios, sobre todo en Dios omnipotente, del cual no se mueve una hoja de un árbol sin su voluntad, del Ser Supremo, así, en esa manera, y se aceptaba y se acataba su voluntad, aunque 1000 veces no la entendimos, pero ya practicarla como tal, pues yo creo que yo ya tenía yo a todos mis hijos, ya sería yo una mujer de 40 y tantos años cuando empecé realmente a practicar. Y eso porque por un sacerdote que me convenció, cuando yo le dije, no, yo no creo, yo no estoy de acuerdo con esto, con esto, con esto, con esto, con esto, con esto, con esto y con esto. ¿Cómo necesita estar usted de acuerdo con eso? ¿Cree usted en el ser? Ah, sí, eso sí.
Yo creo que En mi casa se guardaba y se respetaba profundamente el Viernes Santo. Y eso lo transmití a todos mis hijos. Y hasta el día de hoy, practiquen o no practiquen, el Viernes Santo se guarda con absolutísimo respeto. y silencio, me imagino, sin radio, sin nada. Pues lo más respetuoso que puedes. Nada de que te vas a echar un clavado del 10º piso, ni te vas a ir a meter a brincar las olas del mar. Aunque estuviéramos a la orilla del mar, teniendo casa en Manzanillo a la orilla del mar, el Viernes Santo, ni a la alberca, ni al mar, ni a nada, podían jugar y caminar y correr por el patio si querías. Los niños. Pues se guardaba respeto. Y se guardó respeto y se sigue guardando respeto. Obviamente, yo más chica, ya cuando yo sabía leer, me daban la Biblia, la Pasión en San Juan, del Evangelio de San Juan, y mi madre me iba señalando los puntos que ella consideraba de suma importancia, y se quedaba uno tranquila, serena, en tu casa, serena. Y aquí viene una pregunta. ¿Quién te da esas ideas? Obviamente fallece Miguel Hidalgo, es fusilado, es asesinado, pero ¿de dónde podrían venir? Pues ¿quién de más que Mariano? Obviamente, Hermano, ¿no? don Mariano se casa con Trinidad Campos. Entonces tiene 2 hijas con ella. Una se llama Fortunata y la otra se llama Paula. Esta vez sí se muere de veras. Y lo entierra en Celaya, 1800, pues como 30 y tantos. Entonces se muere realmente, y entonces el general con su esposa toma a su cuñada, como era costumbre, a las hijas de su cuñada, y viene a México a tomar un cargo en la Secretaría, no de la Defensa porque no existía, pero en la Secretaría de Guerra, a México. Y se viene con su esposa, con su familia, con su cuñada y con los hijos de su cuñada. Entonces a él le piden la mano de doña Paula, don Luis Castro, también liberal. Mi abuelita fue la hija mayor de la familia y vino de familia a familia hasta llegar a mí. Que viene siendo Paula. Doña Fortunata muere al dar a luz, no se salva ni el bebé ni ella. Entonces solamente queda doña Paula. Doña Paula se casa y ella tiene como 7 hijos, de los cuales uno muere a los 2 años, otro a los 3, luego se logra uno, y así van quedando. Y mi abuelo es de los de en medio. Mi abuelo nace en 1858, aquí en las calles de México, frente a lo que ahora es el correo, el edificio de correo mayor. En el mero centro. En el mero centro, pues allí es. Él nace allí, se casa, también él continúa la tradición de ser liberal, siendo ya un hombre grande, se casa con doña Inés Gaudiano, y mi abuelita nace en México y la bautizan en la iglesia de la Santa Veracruz, frente a la Alameda. ¿Y él es militar? No, él es civil. Sí. Él es civil y él representa Correos de México en Campeche, que era el lugar más alejado de la República. Para llegar a Campeche en los 1800, quiero platicarte, que se iban a Veracruz en carreta y luego tomaban el vapor y luego buenamente llegaban, pues yo creo que al puerto de Campeche, o sería al de Mérida, ¿no? Es decir, y entonces él se establece en Campeche, donde se educa mi abuelita,
él también liberal totalmente, siguiendo la misma tradición de la familia, y ahí es donde mi abuelita se casa con don Manuel Castilla Brito, señor también fundador del partido antirreeleccionista, íntimo amigo de don Francisco I. Madero. Y ahí se pierde el apellido Costilla por ser mujeres. Por ser mujeres, porque es doña Paula Hidalgo y Costilla de Castro. Entonces ahí es donde se rompe la línea. Donde se rompe la línea y entonces se llama Castro, Hidalgo y Costilla. Por la segunda generación ya no. En el caso de los próceres o de los descendientes de estos grandes hombres, siempre se crean historias alrededor o aparecen inclusive parientes. En el caso de Hidalgo, aquí no se da, de Mariano, no se da ninguna línea extra ni alterna. No, ya la línea es directa. Y yo soy un poquito minuciosa, si tú quieres llamarle, acerca de la veracidad. Por eso es que con mucho orgullo te puedo decir que mis libros forman parte del acervo cultural de la nación después de haber sido estudiados por el Comité de Documentos Históricos de la Cámara de Diputados y de Senadores. Si no hubieran encontrado bases firmes y sólidas con documentos, no me lo hubieran dado. Hubiera sido una novela más de las 20 que hay, o 20,000 o las que tú quieras que salgan, ¿no? Entonces yo soy muy precisa en la documentación. No me preguntes por qué, quizás porque siempre me gustó la historia, por gusto, absolutamente por mi placer de hacerlo, ¿no? Y seguí leyendo y estudiando. Y todos los hombres, te lo digo por algunos que yo conozco, que quieren romper totalmente todo un establishment, pues no la llevan muy bien, que digamos. Retomando esta filosofía de Hidalgo, tu familia se va a Campeche, que es la descendencia directa. La descendencia mía viene directamente por mi madre. Y entonces, al tener a tu mamá... Bueno, ella se queda allí, crece allí, vienen sus hermanos, muere su madre cuando ella tiene 7 años, se queda, ella es la mayor de todos sus hermanos. El abuelo, bueno, pasan muchas cosas, llega mi abuelita a cierta edad, ya de merecer, como dicen allá, no falta el chico guapo, hijo del gobernador de Campeche, porque mi bisabuelo también fue gobernador de Campeche, que fue don Marcelino Castilla Álvarez. Y entonces, el chico guapo, él fue gobernador con Porfirio Díaz, obviamente. Y cuando su hijo empieza a estudiar leyes con ideas progresistas, liberales totalmente, y funda el partido antirreeleccionista, él se retira de la política para no pelearse con su primogénito y su hijo mayor, y dejarle las ideas, que yo digo que es una muestra de mucha inteligencia, porque otro papá le impone, pero el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces se respeta el derecho que tu hijo mayor tiene a disentir de tus ideas, y le dejas el camino al hijo mayor. Y entonces mi abuelo forma el grupo de los antirreeleccionistas, y el 20 de noviembre de 1910, atendiendo al llamado de don Francisco I. Madero, se levanta en armas y inicia la revolución del sureste del estado de Campeche, Yucatán y Tabasco, porque no existía Quintana Roo, acuérdate. Claro. Que era territorio todavía. Entonces él es el jefe político y el iniciador de la revolución del sureste, con las ideas liberales, porque hay que brincarnos a que don Francisco I. Madero también era liberal. Claro. Entonces, nada que ver
con las otras generaciones, ¿eh? Yo no me meto en otras generaciones de la actualidad, pero él era liberal. No, pues Francisco Madero se inició en la Gran Logia Valle de México, ¿no? Ya que es algo que creo yo, y se van a enojar quizás muchas personas, pero es el único liberal masón que los conservadores lo tienen como imagen de ellos, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque venía de clases de castas ricas, muy de gente ricas. muy rica. Entonces, ¿qué es lo que aún erróneamente creo yo a estas alturas? Los conservadores quieren seguir cuidando esa imagen. Los ricos y los pobres, los prole y los aristócratas, que ya para esa época no debería haber, pero lamentablemente el mundo es sigue así. peleándose así. Pero volvemos al mismo. Tanto mi abuelo, aquí sí ya mi abuelo materno, don Manuel Castilla Brito, el licenciado Manuel Castilla Brito, don Francisco y Madero le da el grado de general en Campeche. El grado de general. Se levanta en armas, la revolución maderista, ganan, llega nuevamente a su estado y lanza su candidatura para gobernador. Porque él ya llevando la ideología, tú me decías que cómo esa ideología liberal había venido permeando a través de mi familia. Él, mi abuelo, era un gran hacendado en tierras de Campeche y Yucatán, de Mequén, un hacendado muy poderoso, económicamente hablando. Pero él tenía tres cosas que me parecen, tú me dirás, si no es descendencia de don Miguel, diríamos muy orgullosamente, él, cada vez que se acababa un ciclo de cosecha, en cada una de sus haciendas llamaba a todos sus trabajadores y le entregaban, el administrador, pues había unos canastitos que le puedes llamar, pues no sé, tenates o no sé cómo le puedas llamar a los canastitos, y monedas de oro. Se pagaba todo en oro. Claro. No había más monedas que las de oro. Llamaba a todos sus trabajadores, a todos sus peones, y les repartía parte de la utilidad en monedas de oro. Porque decía que los trabajadores tenían derecho a compartir la utilidad de ellos, de él. Imagínate. Luego, él, cuando venía un familiar, cuando venía uno de sus peones, le decía: patrón, me voy a casar. Muy bien, cásate. Te voy a dar un pedacito de tierra de la hacienda para que hagas tu casita, una máquina de coser para tu mujer y una vaca para ti, para que comenzaras tu familia. Imagínate, eso, ¿qué pensaban todos los grandes hacendados, compañeros, pares económicos de mi abuelo? Manuel está loco. Claro. ¿Tan loco? ¿Cómo le repartes de tus utilidades a toda esta bola de peones que trabajaron para ti? ¿Cómo le das un pedazo de tu tierra? Llega a la gobernatura, gana la gobernatura de calle, se la lleva contra uno de los otros ricos, y entonces él hace obligatorio el domingo como día obligatorio de descanso, le da el 7º día de descanso al trabajador. Es la primera ley, ya como ley, donde se le da un día obligatorio de descanso al trabajador. Antes lo tenían porque era la fiesta de San José, San Pedro, San Pablo, San Juan, o lo que tú quieras. Le daban esos días a la gente. Pero aquí lo hace obligatorio, que todo el trabajador tenga un día de descanso. ¿Y estamos hablando de qué fechas? ¿De qué año? 1911, 11 al 13. Todavía no era algo que existía en la Constitución. No, ni en por eso las te leyes, estoy diciendo. ¿no? Él reparte las utilidades antes de ser gobernador.
cuando solamente era hacendado, cuando era señor y dueño. Reparte la tierra cuando es señor y dueño, que no está en ninguna constitución ni cosa que se le parezca. Esto es en 1908, 6, 8. Cuando llega en 1910, se levantan armas. Cuando se acaba la revolución, regresa, lanza su candidatura y es el primer gobernador maderista que rige Campeche. Estamos hablando de ideas 100% francesas, 100% europeas, que para su época debe haber sido un escándalo, ¿no? Total. Y una enemistades, me imagino, muy grandes contra muchos, ¿no? Contra muchos, y que creo que en la actualidad posiblemente todavía me las cobren a mí. Sí, claro. Todavía me las cobren a mí. No, de hecho, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, lamentablemente no se respetan los días de descanso de muchas, sobre todo gente del campo, que trabajan para pocas haciendas que existen, porque se han acabado. Tiene que ver mucho, ahorita quiero hablar, pues la influencia de los gobernantes, ¿no? Cada año vas Sí. a los informes del gobernador, Sí, ¿no? sí, aparte en el Boulevard de los Gobernadores está, y en el Salón de los Gobernadores está mi bisabuelo y luego mi abuelo. Entonces, para mí es mucho orgullo. Pero volviendo a don Miguel, que es la parte medular, esto es la esencia que él, de cierta manera, bueno, no de cierta manera, sino definitivamente imprimió en toda una familia, en toda la ideología, tanto el suegro, o sea, el papá de mi abuelita, que lo tienes allí en una foto que está ahí atrás, era liberal totalmente. Igual que su yerno, mi abuelo. Y se casa mi madre con mi padre, el general Leopoldo Rabaté, que se escapa de la preparatoria de Jalapa el 28 de noviembre de 1910 y se va a la revolución. Siendo su madre hacendada en Tamiagua, teniendo la hacienda de San Sebastián en el municipio de Tuxpan, Veracruz. Y se va mi abuelo, mi padre. Y mi padre es un liberal hasta el día que fue enterrado con los ritos del grado que le correspondía. ¿Dónde nació Carolina? Carolina Rabaté nació, bueno, en el Hospital Francés para comenzar, pero en la calle de San... Asilo liberal. Para no perder la costumbre. Para no perder la costumbre. En la calle de San Francisco, número 22. Aquí en la ciudad. Colonia, en lo que era la antigua colonia del Valle Mixcoac. ¿En qué momento Carolina Rabaté empieza a asimilar toda esa historia ancestral y la empieza a plasmar en esos dos libros fabulosos de Dos guerras unidas por el amor e historias de 1910? Mira, lo oí desde niña. Cuando éramos chicos, mis primas y yo, siempre decíamos, ay, es que somos descendientes de don Miguel Hidalgo y Costilla, porque se decía siempre. En la escuela nos veían, se reían, nos hacían burla, te enojabas y no me lo creas, pero así es. Entonces, pasan los años, vas creciendo, vas escuchando, oyendo. A mí, creo que mi ser supremo me dotó de una memoria, pues yo creo que privilegiada. Y hasta el día de hoy, a mis muchísimos años, ya me cumplo los 100, no es cierto, privilegiada, pude recordar cosas de mi muy tierna niñez y conservarlas en mi memoria, como en un disco duro que no sé, de computadora, la tengo aquí dentro. Entonces, ya conforme fueron pasando los años, fui creciendo, fui madurando obviamente, y dije, bueno, ¿y aquí cómo? La independencia que pasó, ¿cómo que sucedió? A ver,
voy a meterme a estudiar la historia de México, empezando por nuestros indígenas, antes de la conquista y la colonia, siglo XIX, que es maravilloso, el siglo más rico de nuestra historia, empezando con 1910, con 1810, terminando con 1910, donde pasa todo lo que tiene, casi que tiene que pasar. Entonces me meto a estudiar y voy ubicando a mis personajes. ¿Y cuál no sería mi sorpresa cuando estamos viendo la revolución y los iniciadores? Nos dice la maestra al grupo, voy a pedir en una película de antropología y historia que nos presten para que la vean. ¿Y cuál no sería mi sorpresa cuando sale y Manuel Castilla Brito, iniciador de la Revolución del Sureste? Yo brinqué de mi asiento como 3 metros y dije, ese es mi abuelo. Entonces dije, no, tengo que interiorizarme más y profundizar más en mis raíces y más, recordar más y hacer más memoria, porque para esas alturas tanto mi madre como mi padre como mi abuelita ya habían fallecido. Murieron cuando yo era muy niña. Sin embargo, en tu libro hay escritos que tú conservaste y donde sacaste parte de esa historia. Claro, porque mi abuelita, en ese baúl que tú tienes ahí enfrente, guardó todos los libros, todos los escritos, todos los documentos, todos los expedientes, y todo lo fue guardando. Guardando. Y ella, cuando me sentaba a coser, porque tú sabrás que también medio que sé coser, me sentaba a bordar en la tarde, ya cuando se había acabado todo en la tarde, pues no había ni televisión ni nada, ponías el radio, oías La Hora Azul con Agustín Lara y bordabas, hacías carpetitas y cositas. No te creas que soy muy hacendosa, la sé hacer pero no me gusta hacer, eso es otra cosa. No sentaba, entonces mi abuelita se ponía a contar sus historias. Una hora con los grandes. Se ponía a platicar de los banquetes cuando vinieron a México, cuando el señor Madero celebra los 2 años de la Revolución, que realmente es la primera celebración del aniversario de la Revolución. Lo invitamos a quedarse con nosotros y continuar viendo la tercera parte de esta interesante entrevista con la escritora Carolina Eugenia Rabaté Castilla, tataranieta de don Mariano Hidalgo y Costilla, hermano menor del padre de la patria. Están ustedes viendo Herederos, una producción de Belalbar Noticias. Regresamos.